Asistir a esta conferencia de prensa el primer Consejo de Gabinete de este año 2026. Inicio contándoles que el Consejo de Gabinete aprobó la resolución 144-25 que aprueba contrato para dotar de talleres y laboratorios al IPT en la provincia de Veraguas. Vamos a invitar en este momento a Su Excelencia Lucy Molinar, ministra de Educación. Bienvenida, ministra. Buenas tardes a todos, muchas gracias, feliz año. Sí, el gabinete acaba de aprobar la contratación de una empresa para el equipamiento del IPT Veraguas. Recordemos que el IPT Veraguas es una escuela que debió inaugurarse en 2015, la inauguramos en el 2025, solo faltaba equiparle los talleres. Estamos haciendo una apuesta por la formación técnica y este contrato surge de una licitación que se intentó hacer en la que la empresa de precio más bajo, por un debate de interpretación jurídica, iba a quedar fuera, obligándonos a pagar casi $1 millón más por un debate de interpretación jurídica. Lo que trajimos al Consejo de Gabinete fue la contratación de la empresa que puso el precio más bajo, porque lo que queremos es sacarle el mejor provecho a los recursos del Estado y eso es lo que se nos ha aprobado en el día de hoy. A la empresa que en la licitación presentó el precio más bajo. Eso. ¿Si hay alguna pregunta? Sí. Quedamos abiertos a las preguntas. Nombre y medio. Gracias. Rolando Delgado de Telemetro Reporta. Buenas tardes, Taicha, ministra. Buenas tardes. Hablar un poco, ministra, de qué contemplan estos talleres. Sí, qué tipo de equipos, qué tipo de insumos. Es un colegio técnico, entendemos, pero ¿para qué tipo de...? Estamos hablando de talleres de refrigeración, construcción, autotrónica, electricidad y tecnología mecánica. Son talleres de diferentes áreas de un colegio que nació con una concepción de primer mundo y que tenemos que ponernos al día para que pueda tener formación de primer mundo. Y para eso lo que estamos contratando es no solamente el equipamiento y la instalación, sino la capacitación docente para llevar adelante el proceso de capacitación. Es tecnología de punta. El proceso para la selección, para la construcción del pliego pasó por una discusión en la red de docentes de formación técnica. Todos aportaron ideas de qué es lo que había en el mundo, con qué herramientas querían trabajar para formar a sus estudiantes y de ahí se desprendió un pliego que se licitó con unas especificaciones muy rigurosas. Lo que pasa es que nos interesaba escoger el mejor precio. Por eso trajimos, para no caer en el debate legal que si esto es válido o no válido, dijimos vamos a traer al Consejo de Gabinete el mejor precio, punto, para asegurarnos que tenemos la calidad que queremos, que está establecida a través del pliego, y el mejor precio para el IPT. ¿Cuál es, ministra? ¿Cuál es el precio y el tiempo? Si me lo ponen, el precio es 8.125.312,50. ¿Alguna otra pregunta? Buenas tardes, señora ministra Jenny Caballero de TVN. Por favor, para que nos explique el contexto de este nuevo contrato, por favor, en vivo para TVN. Buenas tardes. Sí, lo que hemos hecho es, a partir de una licitación que se hizo, para no caer en un debate jurídico de que por un papel íbamos a tener que contratar a una empresa, a la segunda empresa, que nos costaba $1 millón y tanto más, decidimos traer al Consejo de Gabinete la contratación de la empresa que nos ofreció el precio más bajo para el equipamiento del IPT Veraguas. Esto entra en el concepto de lo que hemos estado haciendo desde el día 1. El mejor precio y la mejor calidad. Lo hicimos con el Internet, lo estamos haciendo con todo lo que se adquiere en Meduca. Y es una manera nuestra de mandar una señal de que aquí el mejor precio prima. Elegimos a la más barata, la sometimos al Consejo de Gabinete y se aprobó entendiendo que nos conviene el mejor precio. Vamos a escuchar a Briseida Delgado de SER TV.
Ministra, usted está hablando del proceso de licitación, pero también nos gustaría saber para cuándo, en qué tiempo estaría equipados los talleres del IPT, si podrían posiblemente para este año. Este año. Por eso lo trajimos. Porque es que pudimos haberlo subido a licitación de nuevo. Íbamos a caer en el mismo debate de que por un papel a lo mejor no ganaba la que tenía el mejor precio. Esto va a estar instalado en un periodo no mayor de 180 días. Con lo cual, para el próximo año los estudiantes van a estar con equipos instalados, con docentes capacitados y entrando en un proceso de preparación para un futuro por el que el país tiene que apostar. La formación técnica tiene que ser una de nuestras prioridades. Y este es un primer paso importante para masificar ese equipamiento de los IPTs que deberían ser una opción profesional muy atractiva, sobre todo en el siglo XXI, pero actualizada. Sí. Sí. Señora ministra, quisiera hacerle una consulta acerca de un comunicado oficial que emitieron ustedes en el área de Panamá Centro Sí. con una exfuncionaria, para que nos explique un poquito el contexto del comunicado y qué fue lo que sucedió, por favor. Este inicio de año ha sido un poco violento en Meduca. Hemos tenido dos situaciones muy complicadas, un docente que fue detenido en estos días y en el día de hoy una persona que fue separada del cargo llegó con un producto que dicen que es corrosivo a hacerle daño a la persona de recursos humanos de Panamá Centro. Tuvimos que llamar a la policía, logró impactarle el cuerpo, la funcionaria está hospitalizada. Llamamos a la policía, la señora está detenida, pero después nos enteramos que tenía amenazada de muerte a la directora de la escuela. Y curiosamente, apenas llegó la policía, comenzó a gritar que ella era paciente de un psiquiatra, con lo cual no le podían hacer nada. Yo creo que de psiquiatra tiene poco, de paciente tiene poco, y con esa no es una excusa para que pueda hacer todo lo que hizo, porque no creo que haya sido un acto de impulso silvestre. Si ya tenía amenazada a la directora de la escuela y llegó a la dirección de Panamá Centro con un líquido corrosivo, a hacerle daño a alguien, tenemos una persona peligrosa que no puede estar en una escuela. Sí. Ministra, ¿nos podría ampliar sobre el tema del docente del Instituto Nacional también, por favor? Mira, no quisiera entrar a detallar especificaciones porque no sé si la ley me lo permite, pero son conductas que para nosotros son intolerables. Cuando esto se presentó a la institución, cuando nos presentaron la denuncia, nosotros hicimos lo que correspondía y un juez de garantía hace unos días, el juez de garantías dictó la detención. Este fue un proceso largo, de hecho, por alguna razón alguien intentó invalidar la sanción a lo interno del colegio. Tuvimos que intervenir y a esa persona se le abrió un expediente también, porque nadie puede convivir con ese tipo de conductas. Y esto es un mensaje para todo el mundo. Nuestros niños se respetan y no hay ni gremio, ni fuero, ni condición que defienda o justifique la convivencia con conductas de ese tipo. No lo vamos a tolerar y abrigamos la esperanza de que nadie vuelva a atentar contra la integridad de un estudiante. ¿Cómo es eso de que se intentó invalidar la Sí, situación? porque Es algo grave, ministra. Hubo un intento de anular la separación del cargo. Ha sido todo un proceso muy largo, sí. Una autoridad intentó anular el proceso y cuando llegó a segunda instancia se anuló ese... Administrativa. Creo que en el mismo sentido de lo que el compañero está preguntando es la situación entonces con ese personal administrativo que permitió esa situación y también... Se le abrió un proceso y el proceso va a llegar hasta donde tiene que llegar.
Nosotros tenemos que defender la integridad de nuestros estudiantes. Con eso no se juega. Con Señor- eso sí que no se juega. Ajá. Señora ministra, el proceder de ahora en adelante con este tipo de situaciones y las investigaciones, como usted dice, que pueden incidir de una forma u otra en la vulnerabilidad y la seguridad de los estudiantes. Mira, lo que le hemos dicho a todo el mundo, a los estudiantes, a los padres de familia, a los docentes, nadie puede quedarse callado ante un hecho como este. Y como cualquier otro, nadie debe quedarse callado. Nosotros vamos a actuar con todas las herramientas que la ley nos permite, porque la integridad de los estudiantes no es negociable. No vamos a excusar a nadie frente a hechos tan terribles como estos. No vamos a negociar. Esto no es negociable. Ministra, aprovechar también la oportunidad y precisamente en temas educativos, de reformas que debe recibir la educación panameña. El presidente habló de Sí. la posible presentación de un proyecto para reformar la Ley Orgánica de Educación. ¿Cuándo podría presentarse esto ante la Asamblea? ¿Cómo está ese proceso y demás? Mira, justo hoy conversaba con el presidente sobre el tema. Él nos ha pedido, vamos a hacer un calendario de consultas. Queremos escuchar a todo el mundo. Lo queremos hacer sin prisa, pero sin pausa. No nos hemos puesto fechas fatales. Queremos escuchar a todo el mundo. Queremos pensar Panamá para el futuro y no salir corriendo a presentar un parapeto para cumplir una meta. Queremos hacer un proyecto de ley educativa que permita al país ofrecer un sistema educativo desde preescolar hasta todos los niveles, que le permita a nuestros jóvenes tener posibilidades en el futuro. Mira, el otro día conversaba con una persona que estaba haciendo un estudio de los ejecutivos de las empresas en Panamá y los altos cargos de las empresas de Panamá en manos de quién estaban. Eso tiene que llamarnos a la conciencia. Hay algo que no hemos hecho bien y tenemos que rectificar todos. Y para eso tenemos que ser muy generosos todos. Y eso no tiene nada que ver con afectar el negocio de nadie, porque no está reñida la calidad y la excelencia con la ganancia. Porque el otro día dijeron que es que yo quería cerrar universidades. No. Ese no es el objetivo. El objetivo es que todo el mundo busque la excelencia, porque mientras todos somos mejores, el país es mejor. Yo creo que en el sistema ya se han avanzado procesos que sin necesidad de la ley nos dicen de para dónde vamos en la búsqueda de esa excelencia, pero tenemos que crear un marco jurídico que no solo facilite la búsqueda de esa excelencia, sino que impulse ese proceso de mejora con miras al futuro, porque el mundo cambió. Y si hay una máxima que es ley, es que los cambios llegaron para hacer cambios permanentes. El mundo no se va a detener. Y ahí tenemos que adecuarnos a los tiempos, como por ejemplo la inteligencia artificial. Llegó para quedarse y nos cambió la vida. Tenemos que ponernos a tono y ofrecerle a nuestros estudiantes un futuro que les permita ser parte de ese mundo que cambia. Señora ministra, en su momento usted dio a conocer el hallazgo de diplomas falsos que estaban dentro del sistema. Quisiera saber cómo avanzan estas investigaciones y si se han dado nuevos hallazgos dentro de ese proceso que usted había mencionado, había iniciado. Yo quisiera hablar hoy de todo lo que estamos haciendo para darle herramientas a nuestros estudiantes, porque estamos en el siglo XXI. Y sí, hubo esos hallazgos, se mandaron al Ministerio Público y allá están los procesos, nosotros ahí no intervenimos. Pero esa no es la mayoría, ese no es el sistema. Eso es un grupo de gente que no ha entendido que el tiempo del relajo se acabó. Por eso reinstalamos Provel, el sistema de vacantes en línea, porque necesitamos transparencia en ese proceso. Está instalado y estamos avanzando. Hace un par de semanas encontramos también en el concurso unos certificados de récord policivo que no eran verídicos. Se envió al Ministerio Público y allá se encargarán. Pero eso, reitero, no es el sistema. Son algunas personas que no han entendido que el tiempo en el que tú podías hacer esas cosas y no pasaba nada, se acabó.
El otro día conversaba con un grupo de docentes que me contaban estas historias de terror. Cuando se eliminó el sistema de vacantes en línea y volvimos a ese sistema manual donde la gente llamaba y te decía, te doy. En este país a la gente le cuesta asumir que hay que poner denuncias y les da miedo. Yo le reitero a todo el mundo. Aquí ya se acabó el tiempo en que hay que pagar por un nombramiento. Y si hay alguien que le ha pedido plata a una persona por un nombramiento, por favor, atrévanse a poner la denuncia. Acérquense a las instalaciones de Meduca. Y si no se atreven a ir por ahí, vengan a la oficina en Cárdenas, que ahí se les atiende. Porque sí, si queremos tener un mejor sistema educativo, no podemos tener gente en el sistema viviendo de la trampa. No podemos. Con eso no vamos a ser tolerantes. Muy bien, muchísimas gracias a la ministra Gracias. de Educación por sus amplias declaraciones. Vamos a avanzar con más de esta conferencia de prensa. Gracias, ministra. Bien, y a través de asuntos varios, el cuerpo de ministros y asesores del Consejo de Gabinete quedó ilustrado sobre el programa Zarsos Verano 2026 que lidera el Ministerio de Obras Públicas. Vamos a invitar en este momento a su excelencia José Luis Andrade, ministro de Obras Públicas. Le acompaña en la mesa su excelencia Iván de Icaza, viceministro de Obras Públicas, y el ingeniero Edwin Lewis, director nacional de Estudios y Diseños del Ministerio de Obras Públicas. Bienvenidos. Buenas tardes a todos. Hoy traemos buenas noticias para la comarca Novebuglé. Presentamos en Consejo de Gabinete los primeros 50 zarzos de los 100 que el presidente Mulino nos ha ordenado que se realicen en la comarca Novebuglé. De los primeros 50 zarzos, que suman un monto de $18.189.000, le puedo decir que para donde murieron las dos niñas, ese lamentable caso, hay que hacer 19 zarzos para llegar a esa comunidad. Esa comunidad está, 9 zarzos para llegar a esa comunidad. Esa comunidad está a 6 kilómetros desde la carretera principal. Algunos datos importantes de los zarzos que estamos realizando. Son en total 2.750 metros lineales en zarzo. Impactamos 43 escuelas. Impactamos a más de 17.000 estudiantes que serán beneficiados con estos zarzos. Creamos 500 empleos directos. Estos zarzos van a ser realizados en Ñocribo, 9, en los distritos de Canquintú, Gironday y Santa Catalina. En la región de Nedrini, 29, en los distritos de Mironó, Besicó y Nole Diuma. En Codri, 12, en los distritos de Ñurum y Muna. Los estudiantes beneficiados son en Ñocribo, 2.500, 9 escuelas, en Nedrini, 10.500, 20 escuelas, en Codri, 4.048, 14 escuelas. También deseo informarle que con estos 50 más los otros 50 zarzos que ya los hemos ubicado, en esos 50 impactaremos 11.716. Estos 50 adicionales para completar los 6 los debemos estar presentando a finales de enero, principios de febrero al Consejo de Gabinete. Y como dato importante, queremos decirle que en los últimos 2 quinquenios, en el sector de la comarca Novebuglé solo se hicieron 18 zarzos. Nosotros en el primer año hicimos 15 y este año vamos a hacer 100 zarzos más, que sumaremos 115. Ahora le voy a pasar la palabra al ingeniero Edwin Lewis, que va a hacer una pequeña presentación acerca de estos zarzos y les va a mostrar el modelo de zarzos que se van a realizar. Sí, muy buenas tardes. Tal como acaba de señalar el señor ministro de Obras Públicas, este primer paquete de zarzos, la fase 1,
del programa de zarzos que se va a desarrollar a nivel nacional implica la construcción de 50 zarzos o puentes colgantes, 49 de los cuales son peatonales y uno es vehicular, que tienen una inversión estimada en 18.2 millones de balboas, los cuales van a ser cubiertos con parte de los fondos que provienen del excedente de la venta de cobre, como lo ha anunciado el presidente de la República anteriormente. Estos zarzos tienen una longitud total, sumando los 50, de más o menos 2.750 metros de longitud, y el costo promedio anda por alrededor de los 6.600 balboas por metro. En las imágenes que aparecen en pantalla, pues podemos ver los sitios que se encuentran en la comunidad entre La Pita y Cascabel, donde hay una distancia de 6 kilómetros de separación y donde lamentablemente ocurrió a finales de octubre del año pasado pues la crecida con el trágico desenlace del fallecimiento de 2 menores de edad. En la siguiente imagen vamos a poder apreciar, pedimos ahí al equipo técnico, pues un video de una de las crecidas que se registró en uno de esos sitios. Si le pueden dar siguiente, por favor, donde pueden ver pues la magnitud del caudal de agua en el mes de noviembre en uno de estos puntos, que a simple vista, cuando uno se encuentra en el sitio, pareciera que pues, son insignificantes. Sin embargo, cuando hay pues, altos valores de precipitación, se generan estas crecidas. Obviamente esos sitios son muy, pero muy peligrosos para cruzarlos de forma natural, razón por la cual precisamente se debe proveer de soluciones para cruzar estos sitios. En el lado derecho de la filmina que se está proyectando actualmente se muestran pues, algunos moradores que trataron de buscar soluciones provisionales utilizando materiales locales para resolver estos cruces, como es el caso, por ejemplo, pues, de troncos y trazos de madera. En la siguiente imagen vamos a ver parte del recorrido que realizó personal especializado del Ministerio de Obras Públicas. Le damos siguiente para ver el video. En estos sitios, precisamente en el área de Cascabel, donde ocurrió el lamentable accidente. Son zonas con poca accesibilidad. En época cuando hay poca lluvia, pues pueden observar que parecen simples riachuelos con muy poca agua. Sin embargo, como les he mencionado, cuando hay grandes eventos de lluvia, tenemos entonces estas crecidas en estos sitios y obviamente esto puede sorprender no solamente a un niño, se puede sorprender también a un adulto. En el caso de las menores de edad, pues ellas caminaban de un sitio a otro alrededor de 4 kilómetros de longitud para llegar a su destino. Entonces, en estos sitios que se han identificado como este, que son 50 en esta primera etapa, el Ministerio está proponiendo obviamente soluciones con puentes colgantes modernos, 49 peatonales y uno vehicular. Ahora vamos a pasar a la siguiente imagen donde vamos a poder observar algunos de los sitios que se están considerando. Por ejemplo, en Visira, en Guayabal, Bajo Grande, Saltupí, Mironó, Nedrini, donde podemos ver pues, las condiciones existentes de esos sitios, lo que eran los cruces o zarzos para ellos, que básicamente eran con madera, troncos, inclusive algunos tenían alambre de púas como pasamanos, en condiciones que obviamente no son dignas para poder llegar a estos sitios donde pues, hay muchos niños que van a las escuelas y hay comunidades que viven allí. Luego vamos a ver otra imagen donde podemos ver pues, sitios con grandes cantidades de agua y en algunos donde hay hasta cables y cuerdas de un lado al otro que se utilizan para cruzar adultos y niños de un lado a otro. Estas son condiciones que definitivamente tenían que ser atendidas por el gobierno nacional. Vamos a la siguiente imagen. Y en algunos casos, en lo que mejor se puede decir que estaban, pues miren los cruces que hay con cañazas, amarrados con alambres, cables, para cruzar de un lado al otro. Sin embargo, eso pues a los niveles que está, las crecidas pueden llevarse inclusive esas estructuras como ha pasado en otros sitios. Tomando esto en consideración, el estudio profundo que se ha realizado de todos estos sitios nos lleva a implementar soluciones como las que vamos a ver en la siguiente imagen. Estas son crecidas, donde podemos ver las soluciones que ya ha construido el Ministerio de Obras Públicas en esta administración. Esto fue construido durante este año en la comarca, producto de las lluvias que se dieron en noviembre y diciembre del 2024,
Estos proyectos que se ejecutaron en el 2025 permitieron la construcción de 15 zarzos en estos sectores y este modelo, esta tipología es la que vamos a implementar en estos 50 zarzos del primer paquete de zarzos del cual estamos hablando en el día de hoy y en el segundo paquete, donde manejamos longitudes que van desde los 25 hasta los 110 metros de longitud, donde se puede observar la magnitud y obviamente la solución estructural que permite de forma eficiente cruzar de un lado al otro de este río Quebrada. Estas soluciones lo son todo para las personas de estas comunidades. Son comunidades que más que caminos, a pesar de que tienen esa necesidad, necesitan cruzar de forma segura esta gran cantidad de ríos y quebradas que corren de la cordillera central hacia el sur, hacia el Pacífico o hacia el norte, hacia el sector atlántico. Con esta tipología, pues, damos por finalizada nuestra presentación y queda el equipo del Ministerio de Obras Públicas a su disposición para atender cualquier pregunta. Si hay preguntas de los colegas, les escuchamos de inmediato. Si no hay, bien. Rolando Delgado de Telemetro reporta. Gracias. Ministro, ¿nos puede reiterar el impacto, digamos que social que van a tener estos zarzos? Es decir, ¿a cuántas personas podría beneficiar finalmente el tiempo de construcción de los mismos? Si ya está licitado, ¿qué personal lo hará, ministro? ¿El personal del MOP? ¿Serán empresas? Cuéntenos un poco, amplíenos un poco sobre ese tema. Sí, mira, esto se va a hacer por empresas. Son 10 empresas que van a estar involucradas en la construcción de estos zarzos. Lo medimos principalmente por el número de estudiantes que beneficiamos, que en este caso son más de 17.000 estudiantes. Para ser exactos, son 17.048 estudiantes. Esto va a ir por SENA próximamente y esto deben estar realizados, quisiéramos en el verano, máximo a 6 meses. ¿Otra pregunta? Si no hay más consultas, bien, Jenny Caballero, TVN. Buenas tardes, señor ministro. Quisiera hacerle una consulta en otro tema. Se habla acerca del mantenimiento de la cinta costera y que ustedes están haciendo el estudio técnico para ello. Para ver si nos explica un poco más en qué va a consistir este mantenimiento y las empresas que están aplicando para ello. Eso fue licitado la semana pasada. 2 tramos se lo ganó la empresa CUSA. Un tramo se lo ganó la empresa, ahorita mismo no recuerdo bien el nombre. Pero lo que te puedo decir, que cuando hay competencia y hay voluntad de hacer las cosas bien, se hacen buenos precios para el Estado. Hace 3 años esos proyectos se licitaron con un alcance menor al que tenemos nosotros por 33 millones de dólares. Nosotros estimamos el trabajo de nosotros en 26 millones y algo. Y el resultado final fue de que la sumatoria de las 3 empresas que han sido favorecidas hasta ahora, porque tienen que ir a evaluación y esperar que no haya reclamo, es de 23 y pico. Son cerca de 10 millones de diferencia en 3 años después, con un alcance mayor de lo que se licitó en el periodo pasado. ¿Qué implica la licitación, el contrato que implica? Bueno, tenemos, por ejemplo, en la calzada de Amoahor, vamos a reforzar el enrocado, hay que reforzarlo. En el tramo marino se va a rehabilitar toda la carpeta asfáltica que no se ha hecho desde que se terminó. Implica una serie de trabajos por precio unitario, que si se hacen se pagan, si no se hacen no se pagan, de reparaciones de concreto, cordones, el mantenimiento completo de los baños que siempre están dañados. Ahora nosotros vamos a poner atención a eso y obviamente que el mantenimiento de las áreas verdes. Bien, muchísimas gracias a los colegas por la cobertura y la divulgación. A la mesa principal, muchísimas gracias por los detalles. Le despedimos. Así concluye esa conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Buenas tardes.